Capítulo 4. Dalet. El tetragramatón. Virtud mágica del cuaternario. Analogías y adaptaciones. Espíritus elementales de la Cábala. Existen en la naturaleza dos fuerzas que producen un equilibrio, no obedeciendo los tres más que a una sola ley. He aquí el ternario resumiéndose en la unidad, y agregando la idea de la unidad a la del ternario, se llega al cuaternario, primer número cuadrado y perfecto, manantial de todas las combinaciones numéricas y principio de las formas. Afirmación, negación, discusión, solución, tales son las cuatro operaciones filosóficas del espíritu humano. La discusión concilia la negación con la afirmación, haciéndolas necesarias, la una a la otra. Por esta causa el ternario filosófico, al producirse del binario antagónico, se completa por el cuaternario, base cuadrada de toda verdad. En Dios, según el dogma consagrado, hay tres personas, y esas tres personas no son más que un solo Dios. 3 y 1 dan la idea de 4, porque la unidad es precisa para explicar los tres. Así, en casi todos los idiomas, el nombre de Dios consta de 4 letras, y en hebreo esas 4 letras no hacen más que 3, porque hay en él una que se repite 2 veces, la que manifiesta el verbo y la creación del verbo. 2 afirmaciones hacen posible o necesarias 2 negaciones correspondientes. El ser está significado, la nada no lo está. La afirmación, como verbo, produce la afirmación como realización o encarnación del verbo, y cada una de esas afirmaciones corresponde a la negación de su contraria. También resulta que, según el decir de los cabalistas, el nombre del demonio se compone de letras vueltas del dios o del bien. Este mal es el reflejo perdido o el miraje imperfecto de la luz en la sombra. Pero, todo lo que existe, sea en el mal, sea en la luz, sea en la sombra, existe y se revela por el cuaternario. Nota del traductor. Aquí Levi parece parafrasear Isaías capítulo 45 verso 7 que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz, y creo la adversidad. Yo y HVH, cuaternario, soy el que hago todo esto. Fin de la nota. La afirmación de la unidad supone el número 4, si esta afirmación no ha de girar en la unidad misma como en un círculo vicioso. Así, pues, el ternario, como ya lo hemos observado, se explica por el binario, y se resuelve por el cuaternario, que es la unidad cuadrada de los números pares, y la base cuadrangular del cubo, una construcción de solidez y de medida. El tetragrama cabalístico, Jodeva manifiesta a Dios en la humanidad, y la humanidad en Dios. Los 4 puntos cardinales astronómicos son, relativamente a nosotros, el sí y el no de la luz, el oriente y el occidente, y el sí y el no del calor, el mediodía y el norte. Lo que está en la naturaleza visible revela, como ya hemos dicho, según el dogma único de la Cábala, lo que está en el dominio de la naturaleza invisible, o de causas secundarias, todas proporcionales y análogas a las manifestaciones de la causa primera. Así, pues, esta causa primera, está siempre revelada por la cruz. La cruz, sí, era unidad compuesta de 2, que se dividen en otras 2 para formar 4. La cruz era clave de los misterios de la India, y de Egipto, la tau de los patriarcas, el signo divino de Osiris, el estauros de los gnósticos, la llave de la bóveda del templo, el símbolo de la masonería oculta. La cruz es el punto central de la conjunción de los ángulos rectos de 2 triángulos infinitos. La cruz, que en el idioma francés parece ser la raíz primitiva y el sustantivo fundamental del verbo creer, y del verbo crecer, reuniendo de este modo las ideas de la ciencia, de religión, y de progresos. El gran agente mágico se revela por 4 especies de fenómenos, y ha sido sometido a los tanteos de la ciencia profana bajo 4 nombres: calórico, luz, electricidad y magnetismo. Se le ha dado también los nombres tetragramatón, de Enri, de Azoe, de éter, de Od, de fluido magnético, de alma de la tierra, de serpiente, de Lucifer, etc. El gran agente mágico es la 4ª emanación de la vida, a principio de que el sol es la 3ª forma y ver los iniciados de la escuela de Alejandría, y el dogma de Hermes Trismegisto. De manera que el ojo del mundo, como le llamaban los antiguos, es el miraje del reflejo de Dios, así como el alma de la tierra es una mirada permanente del sol, que la tierra concibe y conserva por impregnación. La luna concurrente a esa impregnación de la tierra, rechazando hacia ella una imagen solar durante la noche, de modo que Hermes ha tenido razón en decir, hablando del gran agente, el sol es su padre, la luna es su madre. Luego agrega, el viento le ha llevado en su vientre, porque la atmósfera es el recipiente, y como el crisol de los rayos solares,
por medio de los cuales se forma esa imagen viviente del Sol, que penetra hasta las entrañas de la Tierra, la vivifica, la fecunda y determina todo cuanto depende en su superficie, por sus efluvios, y sus corrientes continuas, análogas a las del mismo Sol. Este agente solar, está vivificado por dos fuerzas contrarias, una de atracción y otra de proyección, lo que hace decir a Hermes que siempre sube, y desciende. La fuerza de atracción, se fija siempre en el centro de los cuerpos, y la de proyección en los contornos, o en su superficie. Es por esta doble fuerza, por lo que todo está creado y todo subsiste. Su movimiento, es un enrollamiento, y un desenrollamiento sucesivos e indefinidos, o más bien, simultáneos y perpetuos, por espirales de movimientos contrarios que no se encuentran nunca. Este es el mismo movimiento que el del Sol, que atrae, y rechaza al mismo tiempo a todos los demás astros de su sistema. Conocer el movimiento de ese sol terrestre, a fin, y en forma de poder aprovechar sus corrientes, y dirigirlas, es haber cumplido la gran obra y es ser el dueño del mundo. Armado con semejante fuerza os podéis hacer adorar, la ignorante muchedumbre, os creerá un Dios. El secreto absoluto de esta dirección, ha sido poseído por algunos hombres, y puede, todavía, encontrarse. Es el gran arcano mágico, depende de un axioma incomunicable, y de un instrumento, que es el gran atanor de los herméticos del más elevado grado. El axioma incomunicable, está encerrado cabalísticamente en las 4 letras del tetragramatón, dispuestas del modo que puedes ver en la figura. En las letras de las palabras Azot e Inri escritas cabalísticamente, y en el monograma de Cristo, tal y como estaba bordado sobre el lábaro, y que el cabalista Apostel interpreta por la palabra rota, de la que los adeptos han formado el tarot o tarot, repitiendo después la primera letra, para indicar el círculo, y dar a comprender que la palabra está invertida. Toda la ciencia mágica estriba en el conocimiento de este secreto. En el saber y usar, sin servidumbre, consiste la omnipotencia humana, pero el revelarla a un profano, es perderla. Revelarla, igualmente, a un discípulo, es abdicar en favor de ese discípulo, quien, a partir de ese instante, tiene derecho de vida, y de muerte sobre su mismo iniciador. Hablo desde el punto de vista mágico, y le dará muerte seguramente ante el temor de morir a su vez a sus manos. Esto no tiene nada de común con los actos calificados de asesinato en la legislación criminal. La filosofía práctica que sirve de base, y punto de partida a nuestras leyes, no admite los hechos de hechizos, y de influencias ocultas. Penetramos aquí en las más extrañas revelaciones, y esperamos ser objeto de todas las incredulidades, y de no pocos encogimientos de hombros por parte del fanatismo incrédulo, porque la religión volteriana, tiene también sus fanáticos y no agrada a las grandes sombras, que deben vagar ahora de un modo implacable en las cuevas del panteón, en tanto que el catolicismo, fuerte en sus prácticas y engreído con su prestigio, canta el oficio de difuntos sobre sus cabezas. La palabra perfecta, la que es adecuada al pensamiento que manifiesta, contiene siempre, virtualmente o supuesto, un cuaternario, la idea y sus 3 formas necesarias y correlativas, y también la imagen de la cosa manifestada con los 3 términos de juicio, que la califican. Cuando yo digo, el ser existe, afirmo implícitamente que no existe la nada. Una altura, una extensión que divide la altura geométrica en 2 y una profundidad separada de la altura por la intersección de la extensión. He aquí el cuaternario natural compuesto de 2 líneas que se cruzan. Existen también en la naturaleza 4 movimientos producidos por 2 fuerzas que se sostienen una a otra por su tendencia en sentido contrario. Ahora bien, la ley que rige a los cuerpos es análoga y proporcionada a la que gobierna a los espíritus, y esta es la manifestación también del secreto de Dios, es decir, del misterio de la creación. Suponed un reloj con 2 resortes paralelos con un engranaje, que los haga mover y maniobrar en sentido contrario, de manera que al detenerse, el uno aprieta el otro. Un reloj así construido, se dará cuerda, por sí mismo, y habréis hallado, el movimiento continuo. Ese engranaje, debe abarcar 2 fines, y ser de una gran precisión. ¿Es incontrastable? No lo creemos. Pero cuando algún hombre, lo haya descubierto, ese hombre podrá comprender por analogía todos los secretos de la naturaleza, el progreso en razón directa con la resistencia. El movimiento absoluto de la vida, es también el resultado continuo de 2 tendencias contrarias, que no se encuentran jamás en oposición. Cuando una de ambas, parece ceder a la otra, es un resorte que toma fuerza, y podéis seguramente esperar y confiar en una reacción, de la que es muy posible prever el momento y hasta determinar el carácter. Así es como en la época de mayor fervor del cristianismo, el reinado del anticristo, fue conocido y predicho. Pero, el anticristo,
preparará y determinará el nuevo acontecimiento y el triunfo definitivo del hombre Dios. Esta es, una vez más, una conclusión rigurosa y cabalística contenida en las premisas evangélicas. Así la profecía cristiana contiene una cuádruple revelación. 1. La caída del antiguo mundo y triunfo del Evangelio bajo el primer acontecimiento. 2. Grande apostasía y venida del anticristo. 3. La caída del anticristo y retorno a las ideas cristianas. 4. Triunfo definitivo del Evangelio o segundo acontecimiento, designado con el nombre de juicio final. Esta cuádruple profecía contiene, como puede verse, dos afirmaciones y dos negaciones, la idea de dos ruinas o muertes universales y de dos renacimientos, porque a toda idea que aparece en el horizonte social, se le puede asignar, sin temores a incurrir en error, un oriente y un occidente, un cenit y un navir. Así es como la cruz filosófica es la llave de la profecía y cómo se puede abrir todas las puertas de la ciencia con el pantáculo de Ezequiel, cuyo centro es una estrella formada por el cruzamiento de dos cruces. ¿No se forma la vida humana también de estas tres fases o transformaciones sucesivas, nacimiento, vida, muerte e inmortalidad? Y advertir aquí que la inmortalidad del alma, necesitada como complemento, del cuaternario y cabalísticamente probada por la analogía, que es el dogma único de la religión verdaderamente universal, es la llave de la ciencia, y la ley inviolable de la naturaleza. La muerte en efecto, no puede ser un fin absoluto, así como el nacimiento no es sino un comienzo real. El nacimiento prueba la preexistencia del ser humano puesto que, nada puede producirse de nada, y la muerte prueba la inmortalidad desde el momento en que el ser no puede cesar de ser, como la nada no puede cesar de no ser. Ser y nada son dos ideas absolutamente inconciliables, con esta diferencia, que la idea de la nada, idea completamente negativa, emana de la idea misma del ser, en la que la nada, ni siquiera puede ser comprendida como una negación absoluta, en tanto que la idea del ser, no puede nunca aproximarse a la de la nada, desde muy lejos que se tome. Decir que el mundo ha salido de la nada, es proferir un monstruoso absurdo. Todo lo que es, procede de lo que era. Por consecuencia, nada de lo que es, no podría nunca dejar de serlo. La sucesión de formas se produce por las alternativas del movimiento. Estos son fenómenos de la vida que se reemplazan unos a otros sin destruirse. Todo cambia pero nada perece. El sol no muere cuando desaparece en el horizonte. Las formas, aun las más movibles, son inmortales, y subsisten siempre en la permanencia de su razón de ser, que es la combinación de la luz con las potencias agregativas de las moléculas de la sustancia primera. Así se conservan en el fluido astral y pueden ser evocadas y reproducidas a voluntad del sabio, como ya lo veremos cuando tratemos de la segunda vista y de la evocación de los recuerdos en la nigromancia y en otras operaciones mágicas. Volveremos también sobre el gran agente mágico en el cuarto capítulo del ritual, en donde acabaremos de indicar los caracteres del gran arcano y los medios de apoderarse de este formidable poder. Digamos aquí algunas palabras acerca de los cuatro elementos mágicos y de los espíritus elementales. Los elementos mágicos son, en alquimia, la sal, el mercurio, el azufre y el azoe; en cábala, el macroprósopo, el microprósopo y las dos madres; en jeroglíficos, el hombre, el águila, el león y el toro; en física antigua según los términos y las ideas vulgares, el aire, el agua, la tierra y el fuego. En ciencia mágica sabido es que el agua no es el agua común, que el fuego no es sencillamente el fuego que arde, etc. Estas expresiones ocultan un sentido más elevado. La ciencia moderna ha descompuesto estos cuatro elementos de los antiguos, y ha encontrado muchos cuerpos que tienen la pretensión de que sean simples. Lo que es simple, es la sustancia material, y este elemento, se manifiesta siempre por el cuaternario en sus formas. Conservaremos, por tanto, la sabia distinción de las apariencias elementales admitidas por los antiguos, y reconoceremos la tierra, el agua, el fuego y el aire, como los cuatro elementos positivos y visibles de la magia. Lo sutil y lo espeso, el disolvente rápido, y el disolvente lento, o los instrumentos en caliente y en frío, forman en física, oculta los dos principios positivos y los dos principios negativos del cuaternario. Así la tierra y el aire representan el principio masculino, el fuego y el agua se refieren al principio femenino, puesto que la cruz filosófica de los pentáculos es, como ya lo hemos dicho, un jeroglífico primitivo y elemental del lingam de los gimnosofistas. A estas cuatro formas de elementales corresponden las cuatro ideas filosóficas siguientes: el espíritu, la materia, el movimiento, el reposo.
Toda ciencia está, en efecto, en la inteligencia de estas cuatro cosas, que la alquimia reduce a tres: lo absoluto, lo fijo y lo volátil. Y que la cábala atribuye, a la idea misma de Dios, que es razón absoluta, necesidad y libertad, triple noción manifestada en los libros de los hebreos. Bajo los nombres de Keter, de Chokma, y de Bina, para el mundo divino, de Tiferet, de Chesed, y de Gebur en el mundo moral, y, en fin, de Jesod, o Dineshat en el mundo físico que, con el mundo moral, está contenido en la idea de reinado Malkuts. Explicaremos en el 10º capítulo de este libro esta teogonía, tan racional como sublime. Ahora bien, estando llamados los espíritus creados a la emancipación por medio de la prueba, están colocados, desde su nacimiento, entre estas cuatro fuerzas positivas y dos negativas, con la facultad de admitir, o de negar el bien y escoger la vida o la muerte. Encontrar el punto fijo, es decir, el centro moral de la cruz, es el primer problema que se somete a su resolución. Su primera conquista, debe ser la de su propia libertad. Comienzan pues, por ser arrastrados los unos hacia el norte, los otros al sur, estos al mediodía, algunos a la derecha y aquellos a la izquierda, y mientras no son libres, no pueden hacer uso de la razón, ni encarnar de otro modo que en formas animales. Estos espíritus no emancipados, esclavos de los cuatro elementos, son los que los cabalistas llaman demonios elementales y pueblan los elementos que corresponden a su estado de servidumbre. Existen, pues, realmente, silfos, ondinas, gnomos, y salamandras, los unos errantes y tratando de encamar, y los otros, ya encamados y viviendo en la tierra. Estos son los hombres viciosos e imperfectos. Volveremos sobre este tema en el capítulo 15, que trata de los encantamientos, y de los demonios. Es también una tradición de física oculta, que hizo advertir a los antiguos la existencia de las cuatro edades del mundo, solamente que no se dice al vulgo que esas cuatro edades debían ser sucesivas, como las cuatro estaciones del año, y renovarse como éstas se renuevan. Pero todo esto se refiere al espíritu de profecía, y de ello hablaremos en el capítulo 9, que trata del iniciado y del vidente. Agreguemos ahora la unidad al cuaternario, y tendremos conjunta y separadamente las ideas de la síntesis y del análisis divino, el Dios de los iniciados y el Dios de los profanos. Aquí el dogma se populariza, y se hace menos abstracto. El gran hierofante interviene.